Algo de eso dijo el asambleísta Rivera. Yo no creo que esta sanción tenga que ver en lo absoluto con la violación de derechos humanos que suceden en nuestra hermana República de Venezuela, porque caso contrario no entablarían nuevas relaciones, Estados Unidos me refiero, con Cuba, país al que ha acusado en reiteradas ocasiones de violación de los derechos humanos respecto a sus opositores. Más bien, como lo han denunciado algunos medios de comunicación, estaría relacionado con asuntos de dinero, de corrupción, de lavado de activos. Inclusive han mencionado a la importante empresa venezolana PDVSA y a los millonarios depósitos que funcionarios del gobierno de Chávez han hecho a la banca de Madrid, y esto por un estudio hecho por la Unidad Española Antiblanqueo. Aquí lo que me concita la atención es ver los conceptos y la actitud que tiene el bloque de Alianza País en temas como este, cuando se acoplan a su esquema. Pero cuando estos temas de sus amigos salen de su esquema, guardan absoluto silencio. Le escuché al asambleísta Calle varias frases importantes. Una de ellas es que esto es extremadamente peligroso, que debería alertarnos a los hombres y mujeres de América Latina que buscan la paz, que deberíamos ser, que vemos impasibles lo que pasa con Venezuela, que deberíamos ser solidarios con lo que pasa en Venezuela. Pero hasta el día de hoy yo no he visto al asambleísta Calle presentar aquí en el Pleno una resolución de solidaridad para los más de 40 muertos y cientos de heridos, de ella hablo, en Venezuela, y sobre todo para el chico al que ella misma mencionó, que pudo haberlo incluido tal vez en esta resolución, el de 14 años, muerto de un balazo en la cabeza, en el gobierno del presidente Maduro, uno más, una víctima más de la represión, y al que la asambleísta Calle suspiró aliviada diciendo que el culpable ya estaba preso. ¿Cómo? O sea que como el culpable ya está preso, los más de 40 muertos y este muchachito de 14 años, o la Miss Venezuela que fue llevada en moto con su cabecita para atrás y su cartera guindando, no significan nada. ¿Acaso esto es un hecho aislado, la muerte del chico de 14 años? Es la continuación de la represión que el gobierno de Venezuela tiene para todo aquel que se le opone, para todo aquel que discrepa con ellos. Que no vamos a hacer aquí, no, aquí América Latina, la situación en América Latina ha cambiado y es diferente. Y escuché a varios compañeros mencionar los casos de la diferencia que hay ahora en América Latina. Mencionaron los casos de Ecuador respecto a derechos humanos, como el balazo, la bomba lacrimógena, en este caso que le dieron a Efrén Cosíos y que sigue muriendo en una cama poco a poco, lentamente, como la muerte de Bosco Bizuma, como la inexplicable muerte de Froilán Jiménez, como las persecuciones políticas a Mary Zamoro, a Pepe Cacho o a Clever Jiménez. De eso que deberíamos preocuparnos, aquí ni siquiera le permiten a un legislador de oposición, que ustedes consideran de oposición, plantear una resolución para abrir al debate el tema. Decía el asambleísta Pavón que no hay opositores políticos presos en Venezuela. Bajo su criterio, los que están presos son opositores políticos, pero que cometieron un delito. La misma lectura, la misma actitud que tienen para los opositores políticos ecuatorianos que son perseguidos por la justicia. No, es que no es por opositores políticos, es porque cometieron un delito. Exactamente, ella se olvida de Leopoldo López, del alcalde de Ledesma, del señor González, que hace 2 días se suicidó en la cárcel de Venezuela porque fue uno de los que apresaron acusado de las revueltas que dejaron más de 40 muertos. Se olvidó de ellos. Se olvidó, ambas legisladoras se olvidaron no solo de la capacidad que se adjudicó el presidente Maduro para utilizar armas y productos químicos en contra de su población, sino también de las declaraciones que un alto funcionario de Venezuela dio en un organismo internacional hace poquísimos días, diciendo que la cabeza de los opositores era hueca. Por eso la bala pasaba de un lugar a otro sin hacer ruido.
Los que no hacen ruido son ustedes. Cuando escuchan declaraciones como esta de un país al que consideran su amigo, porque ahí nadie dijo que eso era una tremenda violación a los derechos humanos de un hombre funcionario de un país que considera a las víctimas, los 40 inocentes, más de 40 inocentes y al niño de 14 años, cabeza hueca cuya bala pasa de un lugar a otro sin hacer ruido. Esta ya no es la historia de antes, decía la asambleísta Pavón. Sí, yo creo que la historia a la que ella se refiere es aquella en donde se premia y se olvida las muertes de policías en este país por la espalda, que eran padres de familia, y las cabezas de ciertas víctimas que llegaban en cajas a sus respectivas familias. Referentes, estos gobiernos, se refería al gobierno de Venezuela, referentes de cómo conducir sus naciones. Referentes de cómo conducir sus naciones. Es decir, que los demás países deberíamos ver en Venezuela, donde la gente que sale a las calles, me imagino que no sale solamente por boicotear el gobierno de Maduro y por eso arriesgan su vida y dan la vida y la pierden en las calles. Sería hasta inocente pensar que esta gente que se arriesgaron a perder las vidas y que en efecto la perdieron, era por un asunto ideológico o por boicotear nada más al gobierno del presidente Maduro. El legislador, un legislador también de Alianza País, que se me fue el nombre, dijo que ya no somos patio trasero del imperialismo. Sí, yo creo que ahora el patio trasero tiene ojos rasgados y se nos han llevado hasta lo que está bajo suelo. Y esta asamblea guarda silencio, y voy a utilizar una palabra que dijo él mismo, en una actitud de vasallaje frente a las denuncias que esas personas han hecho, los ecuatorianos bajo una relación laboral con las empresas chinas han hecho en este país respecto de que son pateados, golpeados, tratados como esclavos, las mujeres que les cocinan como prostitutas. Me imagino que de ese imperialismo, que ya no es de botas sino de zapatilla, no quieren hablar. Cuando en esta asamblea empecemos a hablar realmente, francamente, de todo lo que atañe a hermanos de América Latina, sin distinción de sus ideologías políticas, sin pensar que sus cabezas son huecas porque no piensan igual a ustedes, entonces ahí sí tendremos verdaderas resoluciones de solidaridad y no resoluciones esas sí huecas que no dicen nada de la verdad que enfrentan los países de América Latina como el de Venezuela respecto de muchas vidas que fueron pisoteadas por regímenes de ese tipo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Puntos de vista expuestos por la asambleísta nacional por el Partido Social